Bueno, y este es el tema, bueno, principal, que por supuesto lo vamos a abordar con mucho cuidado. Es un tema tan delicado, Luis. Muy delicado y mucha preocupación por este tema porque habla de un hecho que ocurrió ayer por la tarde, 6 menos cuarto de la tarde aproximadamente. Llega una ambulancia especializada en salud mental luego del llamado del doctor Trujillo para que se cumplimente una decisión judicial. Vamos al punto. Este tipo de situaciones que son compulsivas es la involuntarización de una persona, es no digo detención, pero una internación obligada, tiene que ser firmada por un juez. Llega a la calle Galileo, como dice la placa. Mayor de edad y es contra su voluntad. Claro. Es todo un tema para la familia, que ya lo vamos a analizar con un profesional, cuáles son los pasos a seguir, cómo se toma la decisión. ¿Por qué el juez determina esto? Pone una generalidad, los considerandos no accedimos a ello, pero dice, puede ser un peligro para sí o para terceros. Claro. Es una generalización, no es una definición. Sí, que hay que demostrarlo. Claro. Que hay que demostrarlo, no es que se lo dan a cualquiera, no es una tarea fácil para las familias, no es de un día para el otro, y en el mientras tanto está en riesgo su vida y la de terceros. Por eso, realmente es un tema muy delicado que yo no entiendo por qué no se toca de verdad y de manera inmediata, ¿no? Para agilizar estos temas tan delicados. Afortunadamente, digo, para emergencias de menor cuantía, no estamos hablando de este caso, hoy por hoy el SAME de Ciudad tiene ambulancias de salud mental para intervenir en situaciones para que no se repita una situación como la que vivió Chano, por ejemplo, hablando, ¿no? De un minúsculo. Sí. No. Bueno, vamos al detalle. Calle Galileo, en Barrio Norte, es la zona de la isla de Recoleta, donde vive Martín Ortega. Fue internado, es una internación psiquiátrica dispuesta por un juez. Llamó el abogado, el doctor Trujillo, y lo importante también, que habla de esta situación tan delicada, estaba acompañado por Julieta, por su hermana. ¿Quién es Martín Ortega? El mayor de los hermanos, aquel que se quedó en Miami con la productora cuando luego Palito y Evangelina volvieron a la Argentina. Recordemos que luego del 82 se emigran a Estados Unidos y luego vuelven al país. Es la mano derecha de Sebastián Ortega en Underground, un hombre capaz en creación de ideas y en administración. Estamos hablando de una persona, además de un perfil bajísimo. Toda la familia, sí, claro. Si querés, conocemos unas partecitas del perfil de las pocas notas que ha dado él y su familia hablando de él. Mirá. Martín es el mayor de los hijos de Evangelina y Palito. Nació 2 años después de que la pareja se casara y, según reza su propia madre, es un chico con una vida plena y sobre todo un gran creativo. Amigo de sus amigos y solidario como pocos, es la mano derecha de su hermano Sebastián en la productora Underground. Y ambos disfrutan del éxito, de los premios que obtienen en los programas que hacen. Pero Martín es reservado, no le gusta hablar con los medios y menos de cosas que no sean de trabajo. En varias oportunidades se lo relacionó con bellas mujeres de la farándula como Belén Francese y Andrea Rincón, pero él lo negó rotundamente y aclaró que eran muy buenos amigos. Tuit de Martín Ortega. ¿No te pasa de tener etapas donde te llueven las opciones, las propuestas y hasta a la persona que mirás se enamora de vos? En esos momentos uno se abruma y no sabe qué hacer ni con quién quedarse, hasta que todo se termina y estás solo como un perro otra vez. Anoche empecé a cambiar, aislado en mi soledad, el alma enredada en vidas pasadas. Soy tu mágica mitad. Cuando hablo de vos, hablo de todos, porque cuando hablo de todos, hablo de vos. Apoyemos la diversidad, ya basta de racismo, sexismo, prejuicios, discriminación, bullying. Es algo que podemos parar hoy nosotros. En noviembre de 2017 se habló de un romance con Lizzie Tagliani, pero la información fue desmentida rotundamente por las dos partes. ¿Qué se puede contar sobre Martín Ortega? Martín, un amor, un amigo hermoso. Hermoso lo quiero, a él y me encantaría a su familia. ¿Puede ser que haya un acercamiento, no, que sea más de una amistad? No. Por ahora no, pero para más. No. Bueno, hablaba solamente de amistad. Recordemos que en el 2017 fue esta vinculación y 2018 sale Evangelina Salazar cuando le preguntan insistentemente hablar de la sexualidad de su hijo. Luego le preguntaron a Martín, ¿te ofendió, te molestó? Y él dijo, no, yo la habilité para que lo haga. Familia tan hermosa, sí, increíble, unida, sanos, buenos, empáticos, amorosos.
que por supuesto nadie está ajeno a que te suceda una situación como esta. Por eso digo que cuántos argentinos que hoy nos están mirando pueden sentirse representados en este caso que te toca. Sí, que necesita respuestas rápidas. Sí. En este caso vemos un juez que se comprometió. Recordemos que la ley de salud mental actual, sin entrar en el debate puntual, tiene un bache enorme que le pide a los estados que pongan dispositivos de día, acompañantes terapéuticos, clínicas de día, que los estados políticos no lo hicieron. Entonces queda un poco vacía y con un hueco importante. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Y seguramente hay una curatela directa y una auditoría sobre el proceso del juez. Cada 48 horas debe el juez tener la validación de que esta internación es indispensable. No es un dato menor. Otro dato, hablando de la familia perfecta, sí. La última nota de Martín fue en el diario La Nación, donde dijo que ese mote de la familia perfecta, Evangelina y Palito... Igual yo me refiero a que es amorosa. Yo no sé la palabra perfecta. No, ellos son amorosos de verdad. Porque he tenido la oportunidad de conocer a muchos de ellos en otras situaciones. Decís, no dejo de sorprenderme y de querer seguir escuchándolos. Sí. Son hermosos, son increíbles, son Pero buenas viste que la personas. sociedad desde los 60, Evangelina y Palito casi que son indisolubles y fueron aspiracionales para un montón de parejas que amorosamente se unieron en la vida diciendo ojalá que nuestro amor dure lo mismo que el de Evangelina y Palito. Y Martín dijo, a mí toda esa historia en algún punto me pesaba. Claro, él estaba seguramente transitando internamente su propia identidad sexual. Claro, ¿no? le pesaba lo que todos imaginamos de ellos, ¿no? Claro. Los argentinos. Claro, Mira. Y todos los hijos de Evangelina y Palito deberían tal vez seguir alineados en la misma historia, ¿no? Tener hijos, tener una pareja eterna. Y a veces cuesta y mucho, cada pareja es distinta. Pero él habló en un momento y tenemos ese archivo. Martín Ortega hablaba de la familia y con la familia en el programa de Mirta. Si querés lo vemos. Dale. ¿Y vos qué haces en Miami, Martín? Yo estudio y... ¿Qué estudias? Estudio producción de televisión y cine y todo eso. Y manejo un poco las cosas de papá de tu padre en la allá. oficina. Sí. ¿Y extrañás a la familia? Sí, pero muy poco, porque hablamos por teléfono casi todos los días. Claro. Si no es con uno, con otro. Vienen a visitarme una vez cada tanto. Papá y mamá no tanto, pero los chicos sí. ¿Pero Evangelina fue para tu cumpleaños? Sí. ¿No fuiste allá? ¿Fuiste a Sí, bueno, pero festejarlo? fue difícil traerla. ¿Sí? ¿Insististe vos para que fuera? Sí. Lo que pasa es que ahora el trabajo que estamos ejerciendo en y la el tuyo fundación también, es Evangelina, muy es intenso. notable lo que está haciendo Evangelina. Y no es fácil. En Tucumán. Yo le Seguís explico con a la Martín. esperanza, ¿no? Yo la llamé y le dije que bueno, que se había olvidado de mí, que estaba yo solo ahí, que nadie me atendía y bueno, y al final así, haciendo sentir culpable vino, pero no. Puede estar en abril. Bueno, ahí lo teníamos a él hablando de cómo extrañaba a la familia cuando él estaba en Miami. Que no extrañaba tanto, decía. O sea, hablan todos los días. Bueno, es que Es eso verdad. es lo que se nota, que son tan unidos, tan compañeros. Bueno, justamente la información es que Julieta acompaña en este momento de internación, está acompañando a las hermanas, sí. Claro. Vos decías, una familia tan empática cuando nos tocó tener a Julieta en la mesa, con Ana Paula Dotín también, Sí. una persona que también tuvo Esa, que pasar. también estaba la más chica. Estaba Rosario también en la Sí, mesa. sí. Digo, no sé, es como una sensación de que tienen un grado de empatía y sensibilidad, también lo que han hecho con Charly García, digo, una familia que se pone al servicio de los seres amados cuando necesitan algún tipo de atención, algún tipo de contención. Y el tema, esto de la ley, es tan particular que no demos el debate siquiera, que no haya en el medio entre la necesidad de una familia y la necesidad de un paciente, de una persona con salud mental, con necesidades médicas en salud mental, que no haya un debate en el Más medio. cuando son adultos, Juli, como bien decís, ¿no? Cuando son adultos, ¿de qué manera podés acompañar y asistir? Y acá hubo un juez que se puso al frente de una causa, pero hay muchos jueces que no quieren complicaciones. No, Sí. no, estamos en comunicación con Rafael Herrera Milano, a quien le quiero agradecer esta comunicación. Muy buenos días. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Rafael, la pregunta es, ¿cuál es el primer paso cuando los detalles de la internación no la conocemos, pero seguramente muchas familias en este momento están atravesando situaciones similares? ¿Cuál es ese primer paso para la internación de un adulto contra su voluntad? Porque no tiene la decisión de hacerlo, porque justamente necesita la ayuda para poder hacerlo. Sí, ese fue el tan debatido artículo 20 de la Ley de Salud Mental que se promulgó en el 2010 y fundamentalmente se ancla en que tiene que presentar
riesgo cierto o inminente para sí o para terceros. Eso es toda una discusión que venimos dando los psiquiatras hace muchísimo tiempo, porque trataron de sacar la palabra peligro y suplantarla por riesgo, pero en realidad ese peligro que existe y que es homologable a ciertas patologías en determinadas instancias no desaparece por más que lo quieran sacar y considerar estigmatizante, sino que lo vuelcan a la sociedad. Dicho esto, una internación involuntaria tiene 3 pilares, que es lo que yo les comentaba del artículo 20. Sí. Primero, se necesita un dictamen profesional. Después, tienen que hacer notar que hay ausencia de otras alternativas eficaces. Rafa, y hay perdón que yo te que, interrumpa. La primera es importante. Un dictamen profesional, el médico psiquiatra. Es el primero que avala esta condición. ¿Sabes cuál es el tema, Pamela? Que esto es una... Médico, familia o jueces. Yo quiero saber cuál es el orden a la hora de Sí, buscar ayuda. lo que pasa es que esto es una ley de escritorio en realidad. No se acompasa a la realidad. No. Pero lo que dice la ley es, el primer punto es un dictamen profesional. El segundo punto es que sea la última alternativa eficaz posible, o sea, que no haya otro tratamiento posible que una internación contra la voluntad del paciente. Y el tercero es que haya información de todas las instancias previas que hubo antes de llegar a la internación. Una vez que el paciente se interna bajo la modalidad involuntaria, entramos en lo que es el artículo 21, que ahí es cuando hay que informar al juez. Hay que notificar al juez dentro de las 10 horas que se internó al paciente. Sí, perdón. Seguramente Rafa, pida documentación adicional. Rafa, ahí y para en 3 entender días el criterio. puede aprobar, desaprobar o pedir ampliación de esa información para seguir avalando la internación. Rafael, ¿qué tiene que suceder? Digo, el criterio de esa previa, ¿no? ¿Qué tiene que haber riesgo de vida? ¿Qué eventos tienen que haber sucedido? ¿Cuál es la medida de la urgencia de decir, bueno, este paciente realmente es para internar? Es lo que yo les planteaba un poco antes. Una cosa es la realidad y otra cosa es la idealización. Esta ley se forjó en tratar de no estigmatizar a los pacientes. No habla de patologías mentales, sino de padecimientos mentales, cuando en realidad las enfermedades mentales son enfermedades. Una enfermedad cardiológica o una enfermedad metabólica. Está todo muy arraigado supuestamente en lo que son los derechos humanos. Nos hace ver a los psiquiatras como una especie de opresores sociales. Hay un garantismo psiquiátrico instalado en el cual aparentemente los psiquiatras lo que queremos es mantener a la gente encerrada y medicarla y castigarla con esa medicación. Por eso también ordenaron el cierre de los monovalentes, o que no se abran nuevos, mejor dicho, cosa que también es un error gravísimo. Gravísimo más después de la pandemia. Sí, sí. Gravísimo. Sí. Yo quiero, lo último. No digo gravísimo y más aún después de la pandemia. Rafael, entendimos que en aquel momento se hizo algo malo. Lo que no entiendo en todos estos años, porque año tras año tocamos estos temas, es por qué no se vuelve atrás, por qué no se puede dar un debate serio e inmediato, más aún después de la pandemia, donde son más los casos y hay más necesidad de una ley de salud mental efectiva. Yo creo que también hay que pensar que acá están incluidos toda la gente que tiene padecimientos por consumo problemático de sustancias. Claro. ¿No es cierto? También. Que en los neuropsiquiátricos es muchísima la cantidad. Es que ahí, Rafael... Cuando uno ve las calles de Buenos Aires hoy por hoy de noche, uno se encuentra con una situación de abandono. ¿Abandono en qué sentido? No solamente en personas en situación de calle, sino personas que tal vez tienen su casa, pero uno las ve deambulando aparentemente bajo una situación, lo digo humildemente, no soy especialista, de cierto brote. Digo, ¿hay un abandono de la cuestión psicológica, psiquiátrica por falta de recursos, Rafael? Sí, yo creo que esto tiene un trasfondo político, soy un convencido de eso, amparado en los supuestos derechos humanos, creo que hay falta de inversión y a mí me ha tocado participar, voy a contarles un caso para que tengan una idea de la magnitud de lo que les estoy hablando. Yo terminaba mi consultorio y viene un amigo que me pide que vaya a ver al hermano de un muy amigo de él que estaba con un problema. Llego, brote psicótico agudo, la persona tratando de saltar la vía pública por la reja y el padre reteniéndolo adentro.
yo no tenía medicación hospitalaria encima. Entonces tuve que salir por todas las farmacias a buscar. En el mientras tanto llamó al SAME y al 911. Estoy hablando hace 5 años atrás, pero esta ley está promulgada desde el 2010. Claro. La primera persona que llega es el SAME. Ve el cuadro y me dice, no, yo para esto no estoy capacitado. Claro. La persona del SAME, esto pasó en provincia de Buenos Aires. Me presento como psiquiatra, no le acredito ninguna credencial, nada, me da la medicación que yo le pido. En provincia, perdón. Podría el no SAME. ser médico siquiera. Sí, sí. Yo lo medico, yo logro reducirlo porque también acá hay que poner en claro algo. Cuando una persona tiene un cuadro de excitación psicomotriz, independientemente de la etiología que sea, hay que desromantizar la situación. Es una situación dura que hay que actuar en agudo y reducir el cuadro, porque es una persona, por más que la ley no le guste la palabra, es peligrosa para Bueno, es sí que, y para Rafael, terceros. mira, No es esto que tiene estás riesgo cierto o contando, inminente. Sí. ¿El riesgo está o no está? o no está, pero esto No que es estás algo que- contando, buen día, ¿cómo estás? ¿Sabés a qué me día. remite? Al tema de Chano. Porque Claro. acá Claro. hay como un límite, y te quiero preguntar esto. ¿Cuál es el límite para determinar la patología? Porque las internaciones por salud mental o se dan por consumo de drogas y la familia ya no lo puede contener y tampoco la persona quiere ir a hacer un tratamiento, y las personas que tengan una patología efectivamente psiquiátrica. Entonces, se engloban las dos. Primero te pregunto eso, ¿cómo se divide? Y lo segundo y más duro, que mucha gente nos mira y dice, ¿tenés que tener plata para que un juez te dé bola y tome la decisión de hacer la internación? Porque hay muchas familias que hoy están muy desamparadas en este tema. Primera pregunta, cuando es un cuadro psiquiátrico puro, el peligro o el riesgo, como le gusta que le digan ahora, es el mismo cuando hay un desborde por consumo problemático de sustancias, y muchas veces convergen y se conoce en especialidad lo que es una patología dual, por ejemplo, un trastorno del Sí. estado del ánimo comórbido con un consumo problemático de sustancias, llámese cocaína. Claro. Las dos pueden desembocar en un cuadro grave, peligroso y, según la ley de salud mental, de riesgo cierto. Ustedes fíjense la contradicción, ¿no? Sí. Porque si hablamos de riesgo, eso es una probabilidad, no puede ser ni cierto ni inminente. Por eso se habla de peligro, pero bueno, es una palabra que no se quiere que se use. Sí, Rafael, Bueno. la pregunta de Mariana tenía que ver si una familia no tiene las mismas posibilidades, no tiene los mismos recursos económicos, tiene la misma escucha, pueden llegar a un juez y conseguir esa aprobación a la internación. La respuesta es muy sencilla y es muy dura a la vez. El ambiente público, las internaciones involuntarias son un infierno. En el ambiente privado, llámese prepaga, es más ágil, no sé si tiene mayor o menor escucha que un juez, pero está todo más coordinado. Ustedes muchas veces caen en una guardia con criterios de internación de salud mental, y si ese nosocomio no tiene internación, las derivan a otro y dice, bueno, Sí. le doy esto por medicación, vaya a tal lugar. Sí, Hay que ver si ese lugar tiene las ganas de internarlo. sí, sí. Porque también hay mucha desidia. Sí, El sistema sí. también está colapsado. Está colapsado, Y los sí. sueldos son muy bajos. Sí, lamentablemente conozco el tema y los lugares están colapsados, no hay camas para la cantidad de necesidades, pero no se hace ningún trabajo en serio. Yo quiero hacerte una pregunta sobre esto. ¿Tiene que ver con la política? ¿Tiene que ver con ideologías? Vos decías que en realidad en algún momento, en el 2010, era para no estigmatizar. Yo creo que en el 2010, y quiero preguntarte si coincidís, se pensaba de una manera, pero no se sigue pensando. Digo, esto prueba y error. Se pensaba que era lo mejor. Cuando alguien, cuando un gobierno, imagino, toma una decisión como esa de modificar la ley de salud mental, lo está haciendo pensando en mejorar la calidad de estas personas, y en ese momento con el concepto de que era estigmatizante, pero fue un error que no entiendo por qué no se puede reparar, habiendo comprobado que fue un error, y pasaron estos hasta ahora 15 años y volver el tiempo atrás, pues ya hay otros gobiernos y nadie logró hacer nada. Digo, eso es lo que no logro entender, y no es que no se ponga en agenda este tema y que no haya casos que den prueba cierta que hay familias que lo están padeciendo. Hay un punto de No lo encuentro entiendo. igual, ¿no? Hay un punto de encuentro, no sé cómo lo ven ustedes, ni es la internación compulsiva de todos los pacientes que no lo requieran, ni la externación sin asistencia.
Digo, me parece que ahí hay un punto de encuentro que es, bueno, si vas a sacar una persona y le vas a dar calidad de vida y la vas a atribuir con que ser sujeto, con no perder la condición de sujeto, es que las familias ¿qué pueden asistencia tener le todo das? el amor del mundo. Mirá el caso que estamos hablando hoy, Claro. el amor y las posibilidades, pero no tienen... No, esto es un caso crítico. No lo pueden Claro. hacer, no es falta de amor, no es solo No falta tienen, de no tienen posibilidades. Claro, no tienen las herramientas para hacerlo la familia, porque No también... están preparados, No, por más porque- amor que tengan. Porque ahí, Rafael, yo te consulto esto e insisto con esto. Vos decías, una cosa es la internación privada y otra es que vos estés derivado en el sector público. Claramente está desfinanciado. Esto es lo que me preocupa. Digo, el caso de la familia Ortega nos abre el debate sobre la salud pública en general, Sí. pero la verdad que estamos muy complicados familias que no puedan acceder al ámbito privado para sanar a sus familiares, adictos o con problemas psiquiátricos. Sí, a mí me gustaría empezar respondiendo lo que me preguntó Pamela. Sí. Yo la realidad es que un poco desacuerdo con el punto, porque yo creo que esto se forjó desde la más profunda ignorancia, Claro. esta ley de salud mental. Puede ser. Por eso yo les decía que es una ley de escritorio. A ustedes les doy solamente un ejemplo. Piensen que esta ley se escribió y se redactó sin convocar a ninguna asociación de psiquiatras de todo el país. Mm, Entonces, sí, ¿cuán congruente puede ser con la práctica cotidiana? seguro. Pero Sin ahí... desmerecer a nadie, No, pero claro, los que estamos claro. en la primera línea de choque somos los psiquiatras. Ujú. Entonces, si no nos preguntan a nosotros cuál es la realidad de la situación, ¿cómo van a escribir una ley? Sí. Estamos de acuerdo ahí, Es pero muy ese complejo. error ya se cometió. Vuelvo a hacer esto, no entiendo, la misma pregunta que no tiene respuesta aún hoy. 15 años después, profesionales piden, digo, Marina, la mamá de Chano, Claro. está hace años batallando en la búsqueda, ella se pone en la piel de todas las familias que transitaron por esto. Tuve la suerte de poder internar a mi hermano contra su voluntad, pero logró el cometido, se lastimó. Claro. Porque no estaba internado también. Lamentablemente son Pame, muchísimos los casos. no es solo eso, Sí, está todo colapsado. Yo no quiero dar nombres, pero uno de los pocos hospitales monovalentes que quedan, que yo habitualmente voy, los médicos están tan colapsados, ahí no hay picaportes en esos hospitales. claro. Y el paciente mete el cepillo de diente en el Se ojo va. del picaporte, abre la puerta, ¿y ustedes se se piensan va. que alguien lo va a buscar? Bueno, No, es es que terrible. por Es fuga. que Es terrible también porque hay una paradójico. desfinanciación, no Bueno. me quiero imaginar ahora cómo va a ser en un futuro, no hay ninguna mira de que esto mejore. Es que no hay, Pamela, en esto... Paradójicamente quieren cerrar el Bonaparte. Les pido Ay, Dios. 10 segundos para meternos, volviendo al caso de Martín Ortega, para definir un perfil. Sí. Martín no se comunicaba a través de los medios, sí a través de las redes. Y estos son mensajes que él fue mandando y recibiendo en 2018. Miremos. A raíz de la nota que su mamá dio a La Nación Revista, en la cual Evangelina cuenta por primera vez que Martín es gay, él lo toma con total naturalidad y declara en una entrevista con el diario Clarín: no estoy enojado con las declaraciones de mi madre, es más, estoy contento con que lo dijo. Fue algo consensuado. Le dije que podía contarlo si quería mucho antes de esta nota, porque me parecía bueno que lo haga como referente de mujer argentina. Hay muchas madres que pasan por esta situación y muchos hijos que quizás se beneficiarían con este relato. Martín considera a su madre como una referente de la mujer argentina y no se equivoca. Evangelina es la mujer fuerte de los Ortega. Gracias a su apoyo fue posible que Palito recorriera el camino exitoso que tiene. Y aún más, es Evangelina quien incita a cada uno de los integrantes de su familia a que sean felices y se completen como personas. La pregunta es: ¿qué enfermedad de base puede haber tenido Martín previamente? Si fue, creo que sí, correctamente diagnosticado, o si hubo otra situación que lo podría haber llevado a esta internación compulsiva. Rafael, ¿qué considerás? Digo, siempre que hay una internación compulsiva, ¿hay una historia previa o hay algo que se puede desatar críticamente de un momento a otro? Es una pregunta muy interesante. Se pueden dar cualquiera de los dos episodios, por más que el segundo es el que más llame la atención. Hay muchas veces que hay brotes psicóticos sin ningún tipo de preámbulo y donde hay que actuar rápidamente, y es donde esta ley mete palos en la rueda. Pero se pueden dar cualquiera de las dos situaciones. También habías preguntado hace un rato, cosa que yo considero que es fundamental. Cuando el paciente se lo externa, ya sea voluntaria o involuntariamente, pensamos que si es voluntaria y el paciente un día se levanta y dice me quiero ir, se va. Claro. O sea, partamos de esa base. Pero supongamos que se le da el alta, no hay seguimiento.
O sea, le dicen, bueno, venga por consultorio externo o saque turno por consultorio externo. Y se terminó. Entonces es muy difícil. Todos los eslabones están rotos o semiabiertos. Y cuando la cadena se tensa, se corta. Es complicado. Los profesionales no están capacitados muchos para la emergencia. Acá, al menos en provincia, cuando hay un cuadro agudo es caótico. Sí o sí, la familia que puede tiene que caer en ambiente privado, porque si cae en el ambiente público entra en un derrotero que no termina más. Entonces, yo creo que esto es ideológico, que esto es falta de financiamiento. Me parece que hay muchísimo desconocimiento. Mira, con ese tema... Creo que hay una especie de intentar resguardar los derechos humanos cuando en realidad lo que se hace es maltratar al ser humano y no reconocer el padecimiento mental como una patología como tal. Bueno, pero también es no querer abordarlo, me parece. Dice que tienen padecimientos, no que tienen o sea, no son enfermedades supuestamente. Partiendo de esa base, imagínense el resto. Hay una falta de voluntad hace años, Pame, que nosotros debatimos esto en televisión sobre la ley de salud mental, porque es no querer abordarlo de manera integral. Digo, se entiende que no algunos hace muchos años decían, bueno, no, porque puede haber casos donde te internen en contra de tu voluntad, puede haber tú un complot para perjudicar a alguien, y entonces, digo, abordar una ley completa e integral quiere decir también la responsabilidad de todos los que van a hacer algún tipo de evaluación. Es muy... Es que es desesperante la situación, en mayor medida en estos casos, en una menor medida entre comillas, porque uno que tiene familiares con problemas de salud mental, donde sacás un turno para un psicólogo, vos decís, ay, necesito por Dios que alguien la vea, que alguien lo vea, y te dan turno para 2-3 meses a un psicólogo, esperar un mes para que el psiquiatra te vea, esperar, si no tenés para comprarte las pastillas, que te las den en el hospital, en un hospital que también, como decía, quienes hemos transitado hospitales de salud mental, vemos el abandono, pero porque la evaluamos desidia, la salud mental como si no fuera parte de la salud. Todavía se sigue pensando como que es algo cosmético y lateral. Sin salud mental no hay salud clínica, porque como bien y con mucha dignidad y interés vos contás tu historia y la compartís para prevenir en la historia de otros, guarda que sin salud mental hay una afectación directa de la salud clínica. Sí, pero Luis, nosotros pensamos, perdón, pero no solo a un pensamos entorno, no solo a una familia, digo, esto es a la sociedad. A la sociedad, sí. Interpela a todos. Pero ahí les hago ahí pongo un tema que me interesa la opinión de Rafael. Anoche en el debate de legisladores, el tema se trató, pero se trató de una manera que no la estamos abordando acá, desde la salud mental propiamente dicha. Ramiro Marra, que lo ha hablado con nosotros, plantea los fisuras, los que están en la calle. Estamos re lejos, la política está re lejos de darle... Planteó el tema de los fisuras. Y en realidad estamos hablando de personas, ahí Rafael me interesa tu punto de vista, que tienen problemas de salud mental, algunos que van junto a las adicciones, y que tampoco hay una política pública para resolverlo. Entonces está entre la violencia que se genera en las calles y no tratar personas que están en situación de calle y que nadie puede reclamar por ellas. Esto también es parte de lo que no se hace en salud mental y se lo trata como un tema de fisuras. Además, gente rota que está en las calles. Posible funcionario, con un mensaje que se baja. Pero, como claro, que gente, pero me interesa este punto de vista. Sí, otro tema... Te escucho un poco mal, pero veo para dónde apuntás, que creo que son las patologías mentales y las adicciones. Sí. Otro tema que tampoco nunca tuvo éxito, nunca se llevó adelante. Se hablaba originariamente que iban a ser unas casas de camino intermedio, justamente para las personas no lleguen al estadio crítico y se tengan que internar. No hay prevención, no hay educación. O sea, por ahí me escuchan hablar y dicen está todo mal. La realidad es que cuando estás en la práctica te das cuenta que gran parte de las cosas están mal. Y cuando viene la familia por ahí desesperada que te dice, no, yo sé que consume tal o cual sustancia y no lo encuentro y no vuelve a mi casa, o cuando vuelve de tal manera y es agresivo para mí o para el resto de la familia, esa persona, sea padre, hermano, o no importa qué parentesco tienen, la única herramienta que tiene es llamar a la policía o llamar al SAME. Bueno, que fue el caso de Chano. Si no tienen una orden judicial, no los tocan. Claro. Pero es que, Rafael, recordemos, discúlpame en esto, a ver si me escuchas ahí mejor. Por eso traíamos a colación el tema de Chano, porque en su momento
La verdad es que explotó, no solo porque era la figura de Chano, porque desnudó la falta de protocolo que había para tratar cuando estaba en un brote por adicción. Que esto Marina, la mamá, lo contó, lo visibilizó, lo llevó al Congreso y todavía está sin implementarse los cambios que tienen que hacerse en salud mental. Y esto estamos hablando de personas con recursos, digo, pueden pagar una internación privada. Yo siempre enfoco en qué pasa con familias que no tienen ningún tipo de cobertura, están muy solas. Igualmente, las internaciones privadas tampoco son la panacea, ¿eh? Ustedes piensen que es como estar en terapia intensiva, por ahí hay mejor hotelería o no. Muchas veces los profesionales que están en los ambientes públicos son excelentes, pero sí, sin duda que es mucho más fácil en un ambiente privado que en uno público. No sé si más fácil, más cómodo. Pero la realidad y el dolor atraviesa por igual. Por igual. Sí. Por igual. Solo se trata de una comodidad, como dice, la blanquería del lugar. Por eso resulta insólito que en días donde se debate sobre la salud, el año pasado se intentó cerrar un hospital justamente de salud mental. Y eso, quedó, para no dejar pasar la noticia, eso quedó en suspenso, pero ¿qué hace el gobierno respecto de la salud? Y digo porque es un hospital nacional. Va insolventándolo, como dice Rafael. Entonces, si vos no tenés profesionales, si los profesionales se van porque ganan 20 centavos, si vos no abrís las puertas para que haya una clínica de día, si no hay una asistencia y un mano a mano con los pacientes psiquiátricos graves e internación en esas habitaciones que mayormente están vacías. ¿Y se puede cerrar a dedo? ¿Por qué se permite que suceda esto? Porque la excusa del Hospital Laura Bonaparte era que atendía muy pocos pacientes y que por lo tanto se malgastaba el dinero público. El problema es algo que está contando muy bien Luis, que es que en realidad la gente ya no va al hospital porque no termina de tener toda la contención. Pero yo no digo porque haya malos profesionales, Rafael, al contrario. El hospital público es el que tiene los mejores. Lo que no tienen son las herramientas para poder resolver cuando llega un caso de este tipo, y que también la policía como auxiliar y la justicia, también como contralor, esté a ustedes ayudándolos. Acá está roto el sistema. Esto es lo que se está viendo. Aparte también yo cuando trabajaba en hospitales públicos, hay veces que uno le receta la medicación al paciente y le dice, bueno, vaya a buscar la farmacia, vuelve y dice, no hay medicación. No, exacto. Entonces hay gente que no tiene otro recurso. Ustedes pónganse en el papel del médico. ¿Qué hacen? Un paciente bipolar, un paciente que tiene esquizofrenia, con tratamientos prolongados peligrosos, más que no quieran que se llamen así. Si no tenés cobertura social, son los medicamentos más caros. No hay medicación en el hospital. Además, tenemos acá una nota, si les parece, Pame, Martín Ortega. No está nada buena la imagen de la familia perfecta, lo dijo en 2019, respecto de lo que se deposita socialmente en una familia como la familia Ortega. Hace un tiempo ella habló de tu sexualidad, le pregunta el colega. A raíz de esto viviste semanas mediáticamente movidas, algo impensado. ¿Cómo lo viviste? Responde Martín. Toda la vida me sorprendió esa cosa que tiene, lo que ahora llaman sincericidio. Siempre te dice la verdad. Si no le gusta un programa, te lo dice. Si no te queda bien algo, también te lo dice. Habla de Evangelina, su mamá. Pero siempre compensado con ese amor de madre tan impresionante que tiene. El tema de la nota en la que cuenta que soy gay fue algo que en su momento habíamos hablado. Pero hace 15 años atrás se ve que encontró su momento y el medio apropiado. Me llamó mientras hacía la entrevista para consultarme y creo que estuvo bueno. ¿Por qué?, le pregunta el colega. Nosotros siempre tuvimos una imagen de familia perfecta, algo que para mí no está nada bueno porque estás poniendo una meta muy frustrante. Claro. Pero después, por atrás, también se comentaban cosas muy tontas. Un día me autogoogleé y caí en un foro, dice. Mirá, decían, al hijo mayor de los Ortega lo tienen viviendo en Estados Unidos porque es gay y la familia está avergonzada. Estupideces así. Claro, bueno, pero que habla del estúpido que escribió, ¿no, Martín? Sí, no habla de él, claramente. Y de una sociedad que hace 20 años ocultaba las minorías, las disidencias y también las personas con discapacidades. Estamos viviendo en una sociedad que por momentos tiene bostezos de pasado y espero que no vuelvan a instalarse, pero me parece que Martín estaba muy en claro de lo que él era. Tengo detalles del oficio judicial, no vamos a leer todo,
porque hay detalles sensibles y estamos cuidando a un paciente que está internado compulsivamente. Es un suceso ocurrido, según dice, tras el llamado al complejo 911 del parte del doctor Trujillo, que había solicitado un móvil para dar cumplimiento a una internación psiquiátrica. ¿Cuándo ocurrió la internación del juez? En la mañana. ¿Qué me dicen extraoficialmente? La familia viene acompañando hace mucho tiempo. Julieta va todos los días a la casa de Martín. No es una familia que abandonó, que se desligó. Por eso vuelvo, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ¿y la familia dónde estaba? No. Aunque las familias acompañen, aunque se dé el mejor de los escenarios, te puede tocar, y seguramente a muchos televidentes que hoy nos están acompañando les puede suceder. Por eso, lamentablemente sucedió que lo están atravesando en el Clan Ortega. Estamos tratando de comunicarnos con algún familiar, por supuesto, para seguir este tema.